Apocalipsis capítulo 7 versículos 2 y 3. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos por favor. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Cierra tus ojos, si estás en casa, si estás acá en el templo, y pídele a Dios con tu propia boca, con tus labios, con tu corazón, que te hable en esta mañana. Padre, gracias. Yo quiero pedirte, Señor, que me hables al corazón. Estoy dispuesto, Señor, a escuchar tu voz. Gracias. Gracias por la palabra que has colocado, Señor, en mi corazón para la iglesia. Bendícenos hoy a través de ella. Danos la oportunidad, Señor, de tener un encuentro vivo contigo a través de tu palabra siempre que nos reunamos. Ayúdame, Señor, dame sabiduría. Yo te encomiendo también mi vida y la vida de cada preciosa persona que está escuchando hoy este mensaje, para que seas tú, Señor, colocando la palabra y llevándonos a transformaciones, a decisiones, a cambios, en el nombre de Jesucristo. Que tu palabra no vuelva vacía. Yo te pido esto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Diga conmigo, iglesia, esta mañana: Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Y dale un fuerte aplauso al Señor por la palabra de Dios. El libro del Apocalipsis nos muestra una gran actividad espiritual desarrollada por 2 frentes claramente definidos. Por un lado, Dios y sus ángeles, y por supuesto el Cordero de Dios como el gran protagonista del Apocalipsis, quienes despliegan su poder y cumplen sus propósitos parciales y eternos. Y por otro lado, el diablo, conocido en el Apocalipsis como el dragón, con sus aliados, la bestia y la segunda bestia, relacionados con el anticristo y el falso profeta respectivamente, quienes también cuentan con poderes, los cuales son ejercidos sobre todo a través del engaño, poderes engañosos. Y en medio de esa gran actividad espiritual vemos a la humanidad siendo afectada directamente por ella. El libro del Apocalipsis nos muestra que lo que se origina en el cielo impacta directamente a la tierra, impacta a las personas que habitan la tierra. De hecho, lo que se puede establecer claramente con el Apocalipsis es que esa actividad espiritual enmarca la humanidad. Porque tú ves en el Apocalipsis todo un movimiento de ángeles, del diablo o de Dios, y todo lo que está sucediendo en ese movimiento impacta a la humanidad, influencia la humanidad en su cotidianidad y en su destino final. La revelación dada por Dios en el libro del Apocalipsis nos sirve para entender la actividad espiritual a la que la humanidad está expuesta. Porque fíjate que esa es una revelación bíblica que nos da a entender a nosotros qué es lo que sucede normalmente. La realidad espiritual que nosotros vivimos es clara. Por un lado está Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo y sus ángeles. Y por el otro lado está Satanás y sus demonios, influyendo directamente en la existencia de las personas, su cotidianidad y por supuesto definiendo su eternidad. Lo que Apocalipsis muestra es una realidad que, aunque nosotros no vemos, existe. Esa actividad que vemos en el Apocalipsis y que afecta a las personas, como lo hemos dicho, se manifiesta entre otros con lo que se conoce como sellos o marcas. Es decir, que vemos a las personas siendo selladas, marcadas, escogidas, con lo cual o para lo cual se cumplen uno o varios propósitos cuando vemos esos sellos en el Apocalipsis. Hoy me gustaría que analizáramos en detalle esos sellos o marcas que vemos en el Apocalipsis, en esta 7ª entrega de nuestro estudio Eventos del Porvenir, entendiendo la actividad espiritual
que se manifiesta en el hecho de llevar esos sellos o marcas, y que hagamos un paralelo con la vida y nos cuestionemos sobre el hecho de que como quiera que sea, cada persona en este mundo porta también un sello, una marca que lo identifica. Vamos a hablar número 1, el sello de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 4, por favor. Después de esto, vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no soplaran sobre la tierra, el mar y los árboles. La Biblia nos muestra unos ángeles deteniendo unos vientos que van a soplar con un propósito sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente. ¿Con qué venía ese ángel? Con el sello del Dios vivo. Oiga, venía con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles, a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. El ángel que viene con el sello de Dios grita a los otros: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que ¿qué? Hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 de todas las tribus de Israel. Solo para un punto de referencia, dijimos que los 144,000 sellados del Apocalipsis se entiende que son del pueblo de Israel, porque lo dice literalmente. El sello del Dios vivo. ¿Dónde está puesto ese sello? En la frente de los siervos de nuestro Dios, dice la palabra. ¿Quiénes colocan ese sello en la frente de los siervos de Dios? ¿O quién lo hace? Un ángel que trae el sello. Hay un ángel que viene con ese sello y le dice a los otros: no vayan a hacer ningún daño, quietos, stop, que vamos a colocar este sello en aquellos que han sido escogidos, son siervos de Dios. Esto nos da una reseña o una seña de la elección divina. En la Biblia vemos al Señor escogiendo con quienes va a realizar una tarea. O lo vemos escogiendo a su pueblo, por ejemplo, el pueblo de Israel. O eligiendo, sellando a los que son suyos, a la iglesia. Cuando vemos en el Apocalipsis los sellos, esto no es novedoso en la Biblia, porque la elección divina es algo que en la Biblia es característica. Ahora, el sello del Dios vivo sobre la frente de los siervos de Dios identifica a aquellos servidores. Es decir, les da un reconocimiento de quiénes son, a quién pertenecen, quiénes han sido elegidos. Llevar el sello de Dios es llevar una identificación. Son siervos de Dios, el sello es de Dios. Y además, llevar ese sello evita que el daño que los ángeles del Apocalipsis van a realizar en la tierra recaigan sobre quienes lo llevan. Mira la información que estamos extrayendo de allí del texto. Los ángeles están por hacer un daño. Sin embargo, el ángel los está deteniendo hasta que no coloque el sello de Dios, y eso va a evitar ese daño sobre aquellas personas. Es que un sello es una señal de propiedad, es una señal de identificación, es una señal de autoridad y también es una señal de autenticación o validación. Eso es un sello, una señal de propiedad, una señal de identificación. Eso identifica a estas personas, pero también da autoridad y también valida, autentica. Eso hace un sello. Portar el sello de Dios, de acuerdo al contexto, es sinónimo de identificación. ¿Siervos de quién? De Dios. El sello va a confirmar que ellos son siervos de Dios, de pertenencia, de Dios. Pero también de protección. No haga daño ¿a quién? A los siervos de Dios. El sello de Dios imprime una marca
Todo sello tiene una marca. Cuando tú colocas un sello sobre una hoja, está impresa una marca, una identificación. Mira Apocalipsis 14, por favor, versículo 1. ¿Cuál es la marca del sello de Dios? ¿Qué es lo que imprime allí? Luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte de Sión en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre de ¿quién? Del Cordero y de su Padre. Es decir, que en la frente de aquellos siervos de Dios que decía Jesucristo. Ese es el sello de Dios. Cuando lo coloca sobre la frente, lo que imprime ese sello, lo que imprime esa marca, es el nombre del Cordero de Dios. Jesucristo. Esa es la marca. Todo sello imprime una marca. Además, el sello de Dios da una identidad. Mira, no solamente se ha colocado una marca sobre estas personas, que claramente tiene el nombre del Cordero y de su Padre, Jesucristo, Hijo de Dios, sino que el sello da una identidad. Mira los versículos 2 al 5. Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144,000 que habían sido redimidos de la tierra. Estos no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son ¿qué? Intachables. El sello que se ha colocado sobre estos hombres no solamente ha impreso una marca. Llevan en su nombre, en su frente el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios, sino que imprimió una identidad, es decir, una manera de vivir. Llevar marcado ese nombre en la frente implica vivir de acuerdo a lo que tienen escrito en la frente. Pablo dice a la iglesia: ustedes son hijos de luz, vivan como hijos de luz. Amén. Si llevamos marcado el nombre de Jesucristo, porque somos sus hijos, debemos vivir como tal. Amén. Estos hombres que reciben esta marca, en esta visión que Dios le permite tener al apóstol Juan y que él desarrolla, dice que son los únicos capaces de cantar un nuevo himno delante del trono. Oiga, miren la conexión que tienen con Dios al llevar ese sello. Están sintonizados con Dios. Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno. ¿Aparte de quién? De los 144,000. La sintonía con Dios. Cuando Dios les pone el sello, la marca, Jesucristo, ellos adquieren una sintonía espiritual. Estos no se contaminaron. Es que un sello imprime identidad. Jesucristo. Entonces caminaban de acuerdo a los planes que Dios les había dado. No se contaminaron con mujeres. Había un plan específico en este caso para ellos, porque son vírgenes. Bueno, vale la pena decir que todavía, y mucho más para los hijos de Dios, es auténtico, bueno, agradable, honroso llegar virgen al matrimonio. Amén. Pensé que iba a estallar la iglesia de una vez. Jesucristo. ¿Qué implica eso en la frente? Que voy a hacer las cosas como Dios las pide. Amén. Estos hombres se mantuvieron vírgenes.
En el testimonio de Patricia Espíndola que tuvimos el domingo, que estuvo muy lindo, Pato confesó que había llegado virgen al matrimonio. Gracias a Dios. Todavía es posible hacer eso. Amén. Ahora, ¿y si ya no lo soy? Si tienes el sello de Dios, vas a vivir como Dios quiere que vivas. De eso se trata esa identidad. Amén. Es cambiar la manera de vivir. Pablo dice: el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos para tener cómo bendecir a los suyos. Un cambio de vida. Ahora dice: son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Cantábamos ahora acerca del camino que es Jesucristo. Quienes tienen el sello de Dios en su frente siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Jesucristo es nuestro modelo de vida. Dice que fueron redimidos como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. La visión del Apocalipsis es diversa de acuerdo desde la posición doctrinal que ésta se vea. Por ejemplo, los protestantes, evangélicos, cristianos, vemos el Apocalipsis como algo que va a suceder. Los católicos lo ven como una historia en la iglesia. Por eso hay discrepancia en lo que definimos sobre el Apocalipsis. Nosotros lo vemos como un texto escatológico. Los católicos lo ven como algo que ha sucedido, hechos históricos incluso en la iglesia. No se encontró mentira alguna en su boca. Pues son ¿qué? Intachables, llevan el sello de Dios en su frente. ¿Cómo iba a haber mentira? Fíjense lo interesante de esto. Un sello imprime una marca. La marca del sello de Dios es Jesucristo, pero un sello imprime una identidad. Me gusta siempre recordar la calcomanía que veía en los vidrios traseros de los vehículos en Bogotá, sobre todo hace muchos años, de la emisora católica carismática El Minuto de Dios. Si crees en Jesucristo, que se te note. Si crees en Jesucristo, que se te note. Un sello no solamente imprime una marca, sino una identidad. Ahora, el sello de Dios, para que terminemos este punto, da protección. Miremos Apocalipsis 9, por favor, versículos 3 y 4. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Ese sello del que nos habla Apocalipsis no solamente imprime una marca y da una identidad, sino que da una protección. Cuando se empiezan a destapar, porque Apocalipsis nos muestra lo que son los sellos, las copas y las trompetas. Ya hablamos de eso en la última entrega que hice sobre la gran tribulación. Empiezan a suceder cosas inverosímiles. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. A esas langostas que tienen ese poder se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. Esto es muy interesante. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios trae protección. Amén. Los mandamientos son proteccionistas de la vida. Hay muchos textos donde nos muestra la palabra que los mandamientos alargan la vida, protegen la vida, guardan la vida. Y cuando uno lleva el sello de Dios en la frente y tiene la identidad de hijo de Dios y vive de acuerdo a los mandamientos de Dios, lo que viene subsecuentemente es la protección sobre su vida. Las cosas que hay que vivir cuando uno no camina de acuerdo al plan de Dios. Personalmente, particularmente, pasé por unas cosas antes de conocer a Cristo que yo decía: Señor, esto no me puede estar pasando. Pero eran las consecuencias lógicas de mi manera de vivir. Si tenemos un sello en nuestra frente, Jesucristo, hijos de Dios, y tenemos una identidad, vivimos de acuerdo, estamos sintonizados con Dios, sincronizados con Dios,
Lo que viene después es la protección de nuestras vidas. Porque cuando el enemigo viene a afectar algo, o cuando viene una plaga, o cuando Dios determina algo, quienes tienen el sello están protegidos. ¿Sabes de qué recordaba? La sangre del cordero en los dinteles de la puerta en Egipto. Un ángel exterminador va a tomar la vida de los primogénitos de Egipto. Con hisopo coloca la sangre del cordero pascual que vas a tener en los dinteles, para que cuando el ángel pase, entre por todas las casas de los egipcios, pero no por las de ustedes. Cuando nosotros llevamos esa marca, ese sello, debemos creer esto con toda confianza y seguridad. Estamos protegidos por el Señor. Amén. Protegidos por Dios, porque Él lo protege a uno. No nos va a colocar un sello, no colocaría un sello solo para identificar o dar una identidad, sino que ese sello también trae beneficios como las protecciones, la protección. Ahora, no te imagines, porque ya hablamos de esto claramente en Ángeles y Demonios, que se necesita nada externo, amuletos o cosas de esas. Tú no estás protegido en tu casa porque compraste en una librería cristiana un cuadrito que dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, cercano está para defenderlo. No estás protegido porque tengas ese cuadro en la casa. Estás protegido porque tienes una identidad en tu corazón que dice que tú eres un hijo de Dios, porque vives de acuerdo a su palabra. Eso es lo que nos muestra el sello de Dios en el Apocalipsis. No vayas a tocar ninguna planta, ningún árbol, no vayan a tocar, sino solo a las personas que no llevan en la frente el sello de Dios. La crisis de la humanidad del Apocalipsis por no llevar ese sello es impresionante. Ya hemos hablado de eso, seguramente faltarán algunas entregas. Bueno, ahí hablamos acerca del sello de Dios en el Apocalipsis, pero es que el Apocalipsis también nos habla de la marca de la bestia. Número 2, la marca de la bestia. Vamos a Apocalipsis 13, por favor, versículos 11 al 18. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran la imagen. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano: 666. Oiga, ¿lo había escuchado? El famoso 666. La marca de la bestia, de acuerdo a la descripción bíblica, tiene un propósito: que nadie pueda comprar ni vender a menos que lleve esa marca. Esa marca se lleva en la mano o en la frente y es impuesta por el diablo a través de sus colaboradores, en este caso de la segunda bestia, quien logra que esa marca sea impuesta a través de sus poderes engañosos y de coacción. Impuesta.
La Biblia dice que esta segunda bestia ejercía autoridad, haciendo que los habitantes de la tierra adoraran a la primera bestia. Recuerden que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, cuando le preguntan sobre las señales sobre el fin de los tiempos y su venida, su segunda venida, habla de la abominación que se va a dar en el templo de la que habló el profeta Daniel. Y hemos hablado mucho sobre eso ya. Cómo vendrá el anticristo entonces con engaños y con mentiras. La Biblia dice además que esa segunda bestia hacía grandes señales, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, y que a través de estas señales engañó a los habitantes de la tierra. Dice la palabra que ordenó que se hiciera una imagen en honor a la primera bestia, y que incluso infundió vida a esa imagen, quien mandaba matar a quienes no la adoraban. ¿Recuerdan la imagen erigida por el rey Nabucodonosor? Con decreto de que debían adorar esa imagen y que quien no la adorara debía morir. Eso sucedió históricamente. Ahora, esto va a suceder escatológicamente en tiempo futuro, cuando la humanidad esté en la gran tribulación. Y dice la Biblia que además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Recordemos que estamos viendo los hechos de la gran tribulación. Es interesante entender esto. Jesús dijo que habría una gran tribulación como nunca la ha habido y como nunca la habrá. Y que en esa gran tribulación se manifestaría el hombre de maldad, el anticristo. Es por eso que la asociación entre las palabras del Señor Jesucristo o las explicaciones paulinas de estos hechos, incluso la revelación del libro del profeta Daniel, apuntan a que los capítulos 6 al 19 del Apocalipsis son los hechos de la gran tribulación. Cuando uno analiza las palabras de Jesús, analiza las palabras de Pablo, analiza la profecía de Daniel, uno puede ver en Apocalipsis 6 al 19 la gran tribulación. Como lo he explicado, la iglesia va a ser raptada, llevada a las alturas antes de la gran tribulación, y que las personas que queden en la tierra deberán vivir esos hechos terribles de esa tribulación: las guerras, las hambrunas, los terremotos, la persecución y asesinato de creyentes por la hegemonía de un gobernante engañador, quien, como si fuera poco, al parecer, establecerá una forma de comercio particular, dada por una señal, una marca que se llevará en la mano derecha o en la frente. Existen algunas especulaciones al respecto de esto, como por ejemplo de que se va a colocar un chip a las personas para identificarlas, y que sin ese chip no se podrán hacer transacciones. De eso ya se está hablando. Cuando uno yo me convertí hace 28 años. Cuando uno hace 28 años hablaba de eso, eso todavía era como una imagen futura. De eso ya se está hablando. De hecho, la nanotecnología avanza a pasos agigantados en ese sentido, dándonos a entender que estas cosas son posibles y que serán utilizadas en cualquier momento de forma masiva. Los ensayos los han realizado en muchas áreas. ¿Qué de raro tiene que se implante un chip debajo de la mano o en alguna parte de la cabeza, donde con un lector identifiquen quién eres, cuánta plata tienes en el banco? Eso no tendría nada de raro. De hecho, ya vimos en la pandemia que si no se tenía el carnet de vacunas, no se podía hacer ciertas cosas, ingresar a ciertos sitios e incluso viajar entre ciudades o países. Oiga, si usted no tiene el carnet, supe de personas que falsificaron carnet para poder viajar, que nunca se vacunaron.
Así que pensar que un elemento de este tipo pueda ser exigido o instalado en algún momento en la humanidad, tal y como van las cosas, no es algo ilógico. Llevar una u otra marca, es decir, el sello de Dios o la marca de la bestia, va a tener consecuencias. Eso es lo que nos muestra el Apocalipsis. ¿Saben que el Señor Jesucristo habló de esto de alguna manera en los evangelios de Mateo 24 y Lucas 21? Vamos a Lucas 21. Lucas 21, 12 al 19. Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. ¿Por causa de qué? De mi nombre. ¿Cuál es el sello de Dios? Jesucristo. Oiga, por causa del nombre de Dios. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Incluso a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará. ¿Por causa de qué? De mi nombre. Pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. ¿De qué está hablando Jesucristo? De la gran tribulación. De los creyentes que van a pasar por la gran tribulación. De los creyentes que van a pasar por esa época de persecución. Expliqué esto claramente en entregas anteriores. Mira, aquel no tiene la marca. Tu propio padre, dice Jesús, te traicionará. Tu propio hermano, tus amigos, diciendo que ahora eres cristiano y que no te hiciste colocar la marca de la bestia. Eso es lo que va a pasar en esa época. Puede obviamente uno tratar de analizar algunas interpretaciones. La marca de la bestia será una marca impuesta para coaccionar la voluntad de las personas. Eso es lo que dice la palabra. Y las personas, al no querer ser señaladas, juzgadas, perseguidas, se dejarán colocar esa marca, ya que sin duda el que no la porte se va a salir del sistema establecido por el anticristo. La marca está hecha para establecer un sistema. La marca de la bestia está hecha para establecer un sistema, evidentemente de comercio, pero también un sistema que va a perseguir a quienes no la utilicen. Hoy ya vemos en este mundo que se está estableciendo un sistema antidios. Por eso ver estas cosas del Apocalipsis no nos deben a nosotros ni siquiera espantar, sino tratar de entender lo que está sucediendo hoy. Hoy se está estableciendo en este mundo un sistema ante Dios, y salirse de este sistema genera señalamientos, selectividad e incluso persecución. Porque el mundo declara que el sistema que se debe vivir es este y hay que vivir de esta manera. Y cuando tú estás en contra de ese sistema, lo que hace el mundo es señalarte, incluso perseguirte. Hoy hay personas perseguidas por causa de su fe en Dios. No hay que esperar la gran tribulación. Hoy hay personas perseguidas por causa de su fe en Dios, porque tienes algo distinto para decir de lo que el mundo te está enseñando. Y nosotros cada vez vamos a tener que prepararnos más para presentar defensa de nuestra fe, de lo que creemos, para no terminar vendiendo los principios, porque entonces tú eres diferente. Sí, soy diferente, y eso es una bendición. Muchos no querrán manifestar su diferencia y se mimetizarán en ese sistema. Muchos están mimetizando en el sistema del mundo. Recuerdo perfectamente hace unos años cuando estábamos discutiendo la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, que incluso
La doctora Vivian Morales promovió la firma de un documento para llevarlo al Congreso para que fuera, se me va el nombre de ese tipo de medidas, si alguien se acuerda, un referendo. Una persona cristiana se me acercó y me dijo: pastor, ¿pero qué problema tiene que a un niño lo adopten dos homosexuales si su pareja de padres heterosexuales no lo pudieron tener? Le dije: es tan pecaminosa una cosa como la otra. Es tan pecaminosa como que a un hijo se le entregue a una pareja de homosexuales que lo críen, como que una pareja de personas heterosexuales no logren llevar a cabo la tarea que Dios les ha encomendado en ese sentido. Amén. No nos podemos meter en la sintonía del mundo. Pero esa marca de la bestia es mucho más que un solo instrumento de comercio, como lo estamos viendo. Es una señal de a quién se pertenece, con quién se identificarán las personas en ese momento. Fíjate, los que llevan el sello de Dios están identificados ¿con quién? Con Dios. Y los que llevan la marca de la bestia, ¿con quién se van a identificar? Con la bestia. Mira Apocalipsis 13, versículo 18. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano: 666. La marca de la bestia es un número. El nombre de la bestia es un número que cuando uno calcula lo que está diciendo aquí la palabra, dice: calcula el número de la bestia, pues es número de un ser humano: 666. En la numerología bíblica, el número 7 es el número de la perfección, se relaciona con Dios. En la Biblia el número 7 es el número de la perfección, se relaciona con Dios. El número 6 es el número con que se relaciona el ser humano. Dios creó todo lo que existe en 7 días, dice la palabra, en 6 y descansó el séptimo. El número 7 está asociado en la Biblia a Dios. Pero Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. El número 6 lo identifica al hombre. La marca de la bestia es por encima de cualquier cosa una señal de humanismo. Más que un chip, más que cualquier otra cosa. Seguramente habrá dinámicas de comercio, como nos lo muestra claramente la palabra. Y algunas personas serán perseguidas por no tener esa marca. Pero la marca de la bestia es por encima de cualquier cosa una señal de humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Básicamente hablando es sacar a Dios, sus propósitos y su voluntad de la ecuación. Básicamente hablando, número de hombre 666 es sacar a Dios, sus propósitos y su voluntad de la ecuación. ¿Para qué necesitamos a Dios si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer? Sabemos cómo hacerlo, tenemos la capacidad de hacerlo. Dios no es necesario. Podríamos decir que 666 es humanismo en extremo. Es descartar el plan de Dios para tomar el plan de los hombres. Es descartar el gobierno de Dios para tomar el gobierno del anticristo. Un gobierno anti Dios, un gobierno en contra de Dios. Y permítanme reiterarme en esto: muchas personas viven de esa manera hoy. Parece que esa fuera su marca de vida, hacer las cosas a su manera sin considerar a Dios. Este mundo en el que nosotros vivimos es lo que podríamos llamar un mundo humanista. Y no necesariamente porque le dé valor al ser humano. Ojalá así fuera. Dios en la creación da valor al ser humano, lo crea a su imagen, a su semejanza. Lo es en el entendido de que el ser humano es el centro de la cuestión y no Dios. Fíjate por dónde vamos, fíjate por qué camino vamos. Vamos camino al 666. Amén. Ya estamos en el humanismo. El ser humano, sus preferencias, sus deseos, sus sentimientos, sus percepciones
es lo que importa, no lo que Dios diga, no lo que Dios haya creado. El ser humano es el centro de la cuestión, no Dios. Este mundo vive hoy para satisfacer sus intereses, no los intereses de Dios. La desviación de los planes y el propósito de Dios dados en su palabra es una muestra clara de eso. La palabra de Dios nos muestra cómo establecer una familia con principios bíblicos. La palabra de Dios nos muestra cómo es la creación del ser humano, hombre y mujer, cada uno con un propósito. Cuando Dios creó al ser humano, hombre y mujer, dijo: esto funciona perfectamente, me quedó bien hecho, cumple un propósito. Y con un agravante, la biología y la ciencia ratifican lo que Dios creó. Tú ves a un hombre y ves a una mujer y ves que claramente son dos personas distintas. Ahora, si un hombre puede ser una mujer y una mujer puede ser un hombre, ¿de quién es ese propósito? ¿De Dios? No hubiera creado algo contrario. Ese es propósito humanista. Ese no es propósito divino. Y eso trae consecuencias. Los sellos o marcas que se llevan traen consecuencias. De acuerdo a los textos del Apocalipsis que estamos viendo, algunas personas llevarán el sello del Dios vivo y otras la marca de la bestia. Y ambas tendrán o se acarrearán consecuencias sobre ellas. Vivir de la manera que impone llevar una u otra marca acarrea consecuencias. El Apocalipsis lo muestra de esta manera en el caso de los que llevan la marca de la bestia. Miremos Apocalipsis 16 para que veas. Apocalipsis 16, 1, 2. Oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra. Y entonces a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraban su imagen, les salió una llaga ¿qué? Maligna y repugnante. Desde lo literal, la palabra tiene varios contextos. Si queremos analizar un contexto literal aquí, evidentemente el contexto del Apocalipsis es simbólico, no es literal. Pero desde la literalidad dice que se escuchó una voz desde el templo que decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. ¿Por qué estaría enojado el Señor? ¿Por qué estaría enojado Dios? ¿Por qué iría a derramar las copas del furor de su ira? Ya hablamos de eso. Porque la humanidad ha venido haciendo las cosas contrarias. Y por eso vemos siempre que la ira de Dios se manifiesta o se ha manifestado de alguna manera. Pero en el futuro escatológico se va a manifestar claramente. Y dice la Biblia: el primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra. La copa es la copa del furor de la ira de Dios. Y entonces toda la gente que tenía ¿qué? La marca de la bestia, no el sello de Dios. La gente que tenía el 666, que se había dejado meter en la onda, en el sistema, y que adoraban la imagen de la bestia, les salió una llaga maligna y repugnante. Esto es lo que nos habla de las consecuencias, porque cuando tú eres sellado con cualquiera de los sellos o marcas, tienes unas consecuencias. Fíjate que cuando hablamos del sello de Dios había protección. Aquí no hay protección para los que tienen la marca de la bestia. Lo que hay es enfermedad, lo que hay es dificultad. Yo trabajé por muchos años en el sector automotriz, casi 20. Tuve la oportunidad de conocer algo sobre los carros, un poquito. Tuve la oportunidad de viajar y conocer plantas, tanto en Colombia como en el exterior. Plantas donde se fabrican los carros. Desde el diseño. Tuve la oportunidad de entender cuando una persona que se sienta a diseñar está diseñando lo que diseña y cómo el resultado de su diseño es lo que está saliendo en la planta. No metas un automóvil a una trocha porque no fue diseñado para ella. Para eso se diseñaron camionetas y camperos.
Cuando tú quieres tomar el diseño de Dios y cambiarlo, puedes hacerlo. Yo he visto unos que a los automóviles les refuerzan la suspensión con amortiguadores. Póngale tal cosa, póngale tal otra. Pero al final el chasis por algún lado se va a romper porque no fue preparado para eso. Las consecuencias de llevar una marca u otra son evidentes en la vida. Amén, iglesia. Lo serán en ese tiempo, pero lo siguen siendo ahora. Las personas que están viviendo por fuera del plan de Dios tendrán una consecuencia por su manera de vivir. No hay nada más que hacer. Ahora, evitar ser marcados con la marca de la bestia puede ocasionar incluso la muerte, pero también el reconocimiento de Dios. Fíjate, vamos a Apocalipsis 24. Evitar ser marcado con la marca de la bestia. Mira lo que dice Apocalipsis 24. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. ¿Qué pasó con los que no quisieron dejarse poner la marca de la bestia? Muchos de ellos fueron asesinados en el Apocalipsis. Y aquí estamos viendo entonces, cuando el Señor Jesucristo viene a reinar, que voy a hablar de eso, Apocalipsis 19, es glorioso. Y viene a reinar con algunas personas que vienen con Él. Dice, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Cuando tú te mantienes en la identidad del Señor, recibes autoridad del Señor. Amén. Cuando te mantienes con el sello de Dios y tienes una identidad, no solamente eres protegido, sino que tienes el respaldo de Dios a lo que haces. A mí me impacta cuando yo pude trabajar en los negocios, en las empresas, cómo Dios me permitía testificar de Cristo y recibir bendición por eso. Un día mi jefe reúne a la planta directiva, el gerente general de la empresa reúne a todos los directivos, yo era gerente comercial. Recuerdo esto perfectamente en el club Llano Grande es el que está aquí, ¿cierto? El Club Campestre. En el Club Campestre de Medellín toma un salón, hace una dinámica, empieza a hablar de cada uno de sus colaboradores. Cada persona iba recibiendo algunas cosas que el jefe iba diciendo. Fulanito tiene estas cualidades, fulanito tiene estas capacidades, fulanito tiene estas características. Ustedes no van a creer lo que dijo de mí. Es que no lo creerían. Yo tampoco lo creí. Hernán, ¿qué les puedo decir de Hernán? Es casi un santo, dijo. Yo dije, este man, ¿qué le pasa? Me sentí entre avergonzado y reconocido. Cuando tú llevas un sello, una marca, la marca de hijo de Dios, Dios te hace brillar en medio de una sociedad. Pero cuando te metes en la corriente y llevas una marca extraña como la marca de la bestia, no vas a juzgar con el Señor ni te va a colocar en autoridad. Y cuando uno toma la decisión de vivir para Cristo, cualquiera que sea la consecuencia, no importa. Porque aquellos que no quisieron dejarse meter en el sistema, en el Apocalipsis, fueron asesinados. Quizás seamos perseguidos porque hacemos las cosas diferente. Quizás seamos señalados, no importa. No importa. Lo importante es que Dios nos esté viendo bien. Amén. Lo importante es que estemos agradando a Dios, no a los hombres. El 666 es humanismo. Yo no voy a sacar a Dios de mis planes. ¿Ustedes lo van a sacar? Yo no lo voy a sacar. De hecho, lo estoy incorporando cada vez más en mis planes. Cada vez más. Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para vivirla en mi hogar, en mi matrimonio, en mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mis hijos? Y quiero que ellos lo involucren, no que lo saquen de la ecuación, porque quiero que ellos reinen también con el Señor. Hoy estamos hablando, escúcheme lo que le estoy diciendo. Hoy me puedo parar yo en este púlpito de hablar con esta libertad,
como lo estoy haciendo y tan directamente. Mañana no sé si será posible, porque el sistema nos va a callar cada vez más. El sistema nos va a decir que eso no se puede decir. Ya está pasando. ¿Sabes cómo catalogan esta predicación hoy en el mundo? Yo te digo cómo: discurso de odio. Esto es un discurso de odio para el mundo, pero no lo es para Dios, porque Dios tiene un propósito claro con la creación. Y yo me alineo de un lado, me alineo del otro. Toda esta actividad que vemos en el libro del Apocalipsis y que entendemos se llevará a cabo en algún momento futuro, me ha puesto a pensar: ¿qué sello llevamos nosotros? ¿Qué nos identifica? ¿A quién pertenecemos? He estado pensando todos estos días en este tema que Dios ha colocado en mi corazón para hoy. Y entonces pensaba: Señor, ¿qué sello llevo yo? ¿Qué sello llevo yo en mi vida? ¿Llevo el sello de Dios, Jesucristo? ¿Se nota por lo que hago que llevo ese sello? ¿Por la manera de vivir que llevo ese sello? ¿Qué me identifica? ¿A quién pertenecemos? La gente al vernos vivir podría decir: ¿es un hijo de Dios? Recuerden que la actividad espiritual del Apocalipsis nos esboza la realidad espiritual que nosotros vivimos. Y esto me lleva a pensar que, como quiera que sea, portamos un sello en nuestra vida, en nuestra frente, uno que nos identifica, uno que dice de qué lado estamos. Espiritualmente hablando, en ese ámbito, en el espiritual, esos sellos son evidentes y sirven para protección, para evitar ser atacados por fuerzas espirituales, para evitar ser señalados y engañados. Cuando tú llevas el sello de Dios, ese sello te protege. Cuando llevas el sello que Dios te da, ese sello te imprime una manera de vivir. Entonces quiero terminar este sermón con un tercer punto: el sello de Dios en la vida del creyente. El sello de Dios en la vida del creyente. 2 Corintios 1:21, por favor. Dios es el que nos mantiene, ¿qué, iglesia? Firmes en Cristo. Dios es el que nos mantiene, ¿qué? Firmes. Firmes. No podemos soltar la mano de Dios, porque Él es el que nos mantiene firmes. Amén. Él es el que nos mantiene firmes en medio de cualquier circunstancia, de una sociedad como esta, de cualquier situación. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho con el que le ha abierto el corazón? Con el que le ha creído, con el que lo ha puesto en el primer lugar, con el que lo está siguiendo. Dice que lo ungió. La palabra ungir significa derramar aceite sobre la cabeza. Dios derramó aceite sobre nosotros. Ese aceite es su Espíritu Santo. Pero dice que nos selló como propiedad, ¿qué? Suya. ¿De quién somos? Diga: soy de Dios. Diga conmigo: soy un hijo de Dios. Debes estar convencido de eso. Si tienes a Cristo en tu corazón, has sido sellado. Has sido sellado por Dios. Dice la Biblia: nos selló como propiedad suya. Soy de Dios. Soy propiedad de Dios. Mi vida no me pertenece a mí mismo siquiera. Cuando vamos a la palabra y tratamos de entender lo que implicaría el 666 del humanismo contra lo que implicaría la voluntad de Dios, es que ni siquiera somos de nosotros mismos. Por eso no podemos tomar cualquier decisión, la que a nosotros más nos agrade. Amén. Debemos tomar la decisión que a Dios le agrade, porque de Él es nuestra vida. Por eso es que cuando voy a tomar una acción, voy a hacer una acción frente a algo, le pregunto a Dios si está de acuerdo con eso. Y no tomo la decisión en mi propio fuero, porque es que mi vida ni siquiera me pertenece.
Ustedes, dice, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón. Qué bendición es el regalo del Espíritu Santo. Voy a estar predicando sobre él. Quizá cuando terminemos la serie de eventos del porvenir. Puso a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me lleva a ser la clase de persona que no he podido ser por mis propios medios. Amén. El Espíritu Santo es el que me lleva a ser a mí, a cualquiera de nosotros, la clase de persona que no hemos podido ser por nuestros propios medios. ¿Cuánto tiempo quise yo cambiar mi manera de vivir y no pude? Porque estaba vendido al pecado. ¿Cuánto tiempo quise cambiar las consecuencias y las circunstancias de mi vida y no pude? Porque estaba entregado a un sistema. Pero cuando Cristo se atravesó en el camino, le dije: Señor, yo elijo por ti. Yo decido seguirte a ti. Comenzó el Señor esa obra transformadora de mi vida. Por supuesto que yo no soy un santo. ¿A quién se le ocurre decir que yo soy un santo? ¿A ese jefe que yo tuve? ¿Pero qué era lo que él estaba viendo? Me pregunto yo. ¿Qué era lo que estaba viendo? ¿Sería que estaba viendo una manera diferente de gerenciar las empresas? ¿Será que estaba viendo una manera distinta de manejar los grupos de trabajo? ¿Será que estaba viendo una forma diferente de hacer los negocios? ¿Cuál es el sello que llevamos? El Espíritu Santo es el que nos lleva a ser la clase de persona que nosotros no hemos podido ser por nuestros propios medios. Amén. Él es la garantía de las promesas de Dios. No te frenes en este camino. ¿Crees que las promesas de Dios están demoradas? Tranquilo. El Espíritu Santo está en tu corazón como el sello de esas promesas. Vamos a Efesios 1, 13, 14, por favor. Efesios 1, 13, 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, diga el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron. Oiga, hay que creer el mensaje, amén. Fe en acción, creer el mensaje. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Llevamos ese sello. Fuimos marcados con ese sello cuando aceptamos el mensaje de la verdad, el evangelio que trae salvación, y cuando lo creemos. Somos marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Estar sellados con el Espíritu Santo es garantía de la herencia que vamos a recibir del Señor. Es que todos los días recibimos bendiciones del Señor, amén. Pero vamos a recibir cada vez más, y en el futuro, en la vida eterna, vamos a recibir también unas herencias gloriosas. Dice, hasta que llegue la redención final. Todo esto va a terminar en algún momento. Y la escatología que estamos estudiando nos muestra que nosotros debemos estar preparados para irnos con el Señor en el arrebatamiento y no pasar por esa gran crisis de la gran tribulación. Pero estar preparado significa llevar un sello y honrar al nombre y a la marca que está en ese sello. Honrar la marca que está en ese sello. Eso es lo que debemos nosotros hacer. Y por eso quiero terminar en Efesios 4:30. Efesios 4:30. Miren lo que dice la palabra del Señor: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. No lo entristezcan, no lo contristen, dicen otras versiones, ¿ah? No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados. Nuestra manera de vivir debe manifestar la identidad del sello que llevamos puesto en nuestro corazón. Yo le pido perdón al Señor cuando le he fallado y he agraviado el Espíritu Santo con el cual he sido sellado, porque Él me selló, me marcó como propiedad suya, y sin embargo, a pesar de caminar con Él, puedo seguirle fallando. No le quiero fallar al Señor. No sé qué quieras tú. No le quiero fallar al Señor.
Soy su propiedad, he sido sellado. Yo sé que tú tampoco. Amén. No agraviemos a Dios viviendo de la manera que Dios no quiere. No deshonremos a Dios metiéndonos en un sistema anti-Dios. No dejes de decir quién eres por la presión de grupo. No dejes de hacer bien las cosas como para el Señor, porque allí es donde Dios te va a colocar a brillar. Amén. Cuando tú haces las cosas como para Dios, a pesar de la presión, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Si nos mantenemos firmes con el sello de Dios, que nos da una identidad, vamos a ser exaltados por el Señor. Si no, lo vamos a deshonrar agraviándolo. Vamos a orar. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Padre, quiero darte gracias, Señor, en esta tarde en el nombre de Cristo. Darte gracias por tu palabra. Tu palabra es maravillosa. Yo me gozo en tu palabra. Yo me gozo, Señor, en la oportunidad de recibir la revelación de tu palabra y predicársela a la iglesia. Yo te doy gracias, Padre, porque en verdad hemos sido sellados. Llevamos tu nombre en la frente, es decir, nuestro proceder, porque lo llevamos en nuestro corazón, es decir, nuestra esencia. Ayúdame siempre a manifestar, Señor, lo que soy. Que mis actos honren, Señor, lo que soy, lo que he decidido ser. Ayúdame, Señor, a dar una clara muestra de que tu sello está en mi corazón. De que he sido sellado, Señor, por ti en el nombre de Jesucristo. Me gozo en tu misericordia. Que cuando éramos pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. Que cuando venía haciendo las cosas al revés, tú te manifestaste en nuestra vida, en mi vida, para darme una nueva manera de vivir. Yo te doy gracias por eso, Señor. Y yo quiero pedirte, Señor, que me ayudes a manifestar, Señor mío, esa identidad en todos los actos de mi vida. Como hijo tuyo, como esposo, como padre, como hermano, como pastor, como líder. Que donde quiera que estemos, Señor, donde nos hayas colocado, podamos manifestar, Señor, lo que nos identifica como hijos tuyos, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Yo te pido perdón, Señor, si me he metido en el sistema de este mundo, si me he dejado confundir. Satanás es un engañador. Gracias por guardarme de los engaños de Satanás, porque cuando viene con sus engaños ve que estoy sellado y se va para otro lado. Yo reprendo al diablo y te doy gracias, Señor. Yo te pido que guarde nuestros hogares, que guarde nuestras vidas, la vida de nuestros hijos. Señor, tenemos niños que están creciendo en un mundo bien difícil, pero creemos y confiamos en ti y en tu palabra, y creemos que nosotros somos capaces como adultos de enseñarles la verdad y guiarlos por el camino de la verdad a toda prueba, a todo costo. Gracias, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo. Yo te doy gracias por tu fidelidad y me gozo, Señor, en compartir este tiempo con mis preciosos hermanos. Te doy gracias por eso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Vamos a terminar. Solamente déjenme preguntar, por favor, si hay personas que vienen hoy por primera vez. Si vienes hoy por primera vez, estás acá en la iglesia por primera vez, levántame tu mano, por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más por allí? Por allá hay alguien que venga por primera vez. Dios te bendiga. Que Dios los bendiga. Tal vez en casa también estás por primera vez. A ustedes que vienen por primera vez quiero hacerles una invitación. La misma que me hiciera a mí hace 28 años el pastor Darío en Casarroca, Bogotá, cuando fui a una iglesia cristiana por primera vez.
Yo no sabía que las iglesias cristianas existían. De verdad, hasta ese momento no tenía ni idea. Es que el cristianismo no es tan conocido, no era tan conocido en esa época como es conocido hoy. A mí me invitan a la iglesia y el pastor Darío dice: ¿quiénes vienen por primera vez? Yo levanto mi mano y paso y hago esa oración al frente. Y es lo que quiero invitarte. Ven, por favor, vamos a hacer esa oración para decirle al Señor que lo necesitamos. Vengan los que levantaron su mano, por favor. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Saben cómo se recibe el sello de Hijo de Dios? Dice la palabra, Pablo a los romanos: si confiesan con su boca y creen en su corazón, con su corazón, que Jesucristo es el Señor, serán salvos. ¿Qué me iba a imaginar yo hace 28 años lo que Dios tenía para mí? Pero son promesas selladas en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Amén. ¿Hay alguien más? Tal vez has venido otras veces, pero nunca hiciste esta oración. Y yo quiero animarte que vengas. Si has venido otras veces, nunca le dijiste al Señor Jesús: Señor, yo te necesito. Ven acá, por favor, no te quedes ahí sentado, sentada. Ven, que Dios tiene un plan especial para todo el que le confiesa como Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Toda la iglesia los va a acompañar. Yo voy a decir una oración, pero quiero pedirles el favor que ustedes la repitan y que lo hagan con todo su corazón. Por favor, digan conmigo esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Están de pie allí Douglas y Giovanna, porque ellos quieren invitarlos al salón de bienvenida. Es compartir algo muy breve con ustedes, conocerlos quizá un poco mejor, pero también preguntarles en qué podemos servirles. Estamos para servirles. Una oración, por ejemplo, en una circunstancia puntual. Bueno, cuenten con nosotros. Me gustaría volverlos a ver. Eso dependerá de ustedes. Ya conocen el camino, pero yo les voy a decir qué pasa si ustedes vuelven. Que vamos todos a crecer espiritualmente y a conocer cada vez más al Señor. Y entonces llevar una manera de vivir que le agrade, sin religiosidad, porque hay algo no hay nada que me choque más que la religiosidad. Decir que vamos a la iglesia todos los domingos, pero no hacer lo que Dios quiere que hagamos. No. Si vienen, seguro vamos a seguir aprendiendo cómo hacerlo. Por favor, vayan con Douglas y con Giovanna. Que Dios los bendiga. Sin saber a dónde ir, nada llenó mi corazón, nada sació